Habla Xavi Hernández de su etapa en el Barça y habla de todo, ¿eh? Habla de lo bueno, de lo malo, de lo regular, lo que le faltó, lo que le sobró, lo que necesitó hacer más. Bueno, vamos a verlo porque es bastante interesante. Primero vamos a empezar con esto. Reconozco que he cometido algunos errores en la gestión. La marcha de Busquets nos obligó a repensar nuestro estilo de juego. Más allá de los títulos, me siento orgulloso de haber confiado en una nueva generación, como Fermín, Lamine, Pau Cubarsí, Alejandro Valde. Ellos representan el futuro del club. Y ahorita analizamos las palabras. Quiero primero repasar todo lo que dijo y luego ya las podemos repasar. Si miras nuestro historial cuando estuve ahí, también incluye a mi staff técnico. Es muy positivo. Las expectativas eran muy altas debido a la historia con el Barça. Quizás mi profunda conexión emocional con el club me hizo daño a veces. Fui demasiado emocional. Pero esta experiencia fue una verdadera experiencia de aprendizaje para mí. Y por último dice, para nosotros, él y su familia, el Barça no es solamente fútbol, sino es más bien como una religión. Y a ver, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y primero vamos a hablar de ese segundo año, que es donde creo que llegan todas las críticas. Para mí, Xavi Hernández en el segundo año solamente tiene un error. Un error que yo creo que le marcó muchísimo. Un error, un cambio, un futbolista que yo creo que si él lo hubiera metido, hubiera cambiado todo. Lo hubiera cambiado absolutamente todo. Y ese futbolista es este tipo. Marc Casado, que ahora vemos que la está rompiendo con Hansi Flick. Pero quiero que se imaginen por un segundo qué hubiera pasado con Xavi Hernández, con todos los futbolistas, con el Barça, con la segunda temporada del Barça, si hubiéramos tenido un pivote defensivo. Yo la verdad que lo dije desde antes. Y por eso cuenta doble y por eso lo puedo presumir. Yo cuando empezaba a ver el Barça de Xavi Hernández, veía y decía, le hace falta un pivote defensivo. De hecho, se pueden ir a ver todos mis videos. Y yo decía, Xavi, pon a Christensen. Porque claro, en ese momento no conocía a Marc Casado. Y decía, pon a Christensen, pon a Christensen, pon a Christensen, hasta que pone a Christensen. Y ahí es cuando el Barça pega un subidón. Mucha gente dice, bueno, es que el Barça pega un subidón porque Xavi Hernández anuncia que se va. No. El cambio no es emocional, el cambio es táctico. Una vez que Xavi Hernández pone a Christensen en esa posición, el Barça empieza a caminar mucho mejor. Porque entonces Frenkie de Jong se siente acompañado. Frenkie de Jong ya no tenía que hacer ese rol que nunca ha sido su fuerte de defender. Frenkie de Jong se podía poner a crear. Y a partir de ahí el Barça pega un subidón. Por eso yo digo, el único error que tuvo Xavi Hernández fue no poner a Marc Casado. Si Xavi, en el momento que se fue Sergio Busquets, hubiera puesto a Marc Casado, es que el Barça hubiera sido otro totalmente. Ahora, al final las cosas pasan por algo. Xavi en los entrenamientos a lo mejor no lo veía tanto como un pivote defensivo, lo veía más como un interior y ahí es donde no tenía tanta cabida, porque tienes a Frenkie, tienes a Pedri y ya a lo mejor era más difícil meterlo. Aparte, el segundo año, la realidad es que sí, tuvimos muchos lesionados. De hecho, si tú te vas a la eliminatoria con el PSG, la realidad es que el Barça tiene muchas lesiones. Y claro, como dice Xavi, claro que tuvo errores, claro que se equivocó en la manera en la que gestionó ciertas cosas. A lo mejor Xavi era muy pasional, como él mismo dice. Si a lo mejor no hubiera estado tan apegado al club, si a lo mejor él no hubiera sido tan culé como lo es, a lo mejor no hubiera explotado como explotaba en la banda de vez en cuando. A lo mejor él se hubiera ahorrado ciertas cosas. A lo mejor si él hubiera entrenado en el Ajax, por ejemplo, a lo mejor no hubiera explotado, por ejemplo, pateando el tablero. Me acuerdo perfecto en el partido contra el PSG, que mucha gente lo criticó, que pateaba la barda una vez que, no sé si no le sacaron tarjeta amarilla al otro o algo pasó. Pero entonces, claro, ahí era entre falta de experiencia Xavi y que él ama al club. Como él lo dice, para mí el Barça es como una religión. Entonces él veía, él sentía tanta impotencia, él sentía que el árbitro lo estaba perjudicando y por eso se estaba volviendo loco. Claro, estoy seguro que en una segunda etapa de Xavi Hernández, que estoy seguro que va a llegar, Xavi va a ser una persona mucho más serena, mucho más tranquila, va a conocer mucho más y va a poder manejar mucho mejor esos aspectos. Para mí, el único error del Barça y de Xavi Hernández fue esos dos. Número uno, no apostar por Marc Casado y número dos, apostar, a lo mejor explotar de más, especialmente en la banda, a lo mejor eso fue lo que le faltó. Pero todo lo demás, para mí Xavi lo hizo de maravilla. Que hay que recordar que en la primera etapa, antes de hablar de los Lamine, Rafinha, etcétera, hay que recordar que en la primera etapa, Xavi Hernández, si no es por Xavi, no viene ni de pintura Jules Koundé, no viene Rafinha. A lo mejor Robert Lewandowski sí, porque es verdad que ahí ya entre Pini Sarabi y Laporta ya lo tenían todo muy apalabrado. Pero imagínense lo que sería el Barça hoy sin Rafinha y Jules Koundé, que gracias a Xavi Hernández, que llamó a tanto a Rafinha como a Jules Koundé, los llamó y les dijo, oye, tienes que venir al Barça, quiero convencerte para que vengas, porque acuérdense que los dos, Rafinha y Jules Koundé, tenían un pie y medio, prácticamente los dos pies en el Chelsea. Xavi les marcó y les dijo, oigan, no, ustedes tienen que venir. Y aparte de eso, no solo eso, y yo una de las razones por las cuales digo que me recuerda mucho Xavi Hernández a Frank Rijkaard, y va a ser, con el paso de los años, va a ser el Frank Rijkaard del Barça en el segundo término de Laporta, es que al final tú te pones a ver y ok, nos trajo no solamente a Rafinha, no solamente a Jules Koundé, no solamente convencer estos fichajes, sino que hizo debutar a Lamine Yamal con 16 años, hizo debutar a Pau Cubarsí con 16 años, le dio muchísimos galones a Fermín, le dio muchísimos galones a Alejandro Valde, hizo y ayudó muchísimo a Ronald Araujo.
Entonces, yo lo he dicho muchísimas veces y lo seguiré diciendo. Xavi Hernández, a lo mejor él estaba diseñado para ser Pep Guardiola. A lo mejor todo el mundo tenía la esperanza de que él fuera Pep Guardiola. Pero él quiere tanto al Barça que él dijo, aunque esté un poco inexperimentado, a lo mejor no es mi mejor momento para venir al Barça, pero aún así me juego mi legado. Aún así me juego, me arriesgo y vengo al Barça en el momento más complicado. En el momento que el Barça más me necesita, voy a estar para él. Y por eso viene poniendo dinero, que ya luego se lo pondrá o no se lo pagará el Barça. Pero él viene y dice, ¿sabes qué? Yo pago mi cláusula de rescisión para que el Barça ya luego me pagará. Ya luego me pongo de acuerdo con Laporta. Pero yo quiero venir al Barça, voy a poner dinero para poder venir. Yo por eso a Xavi Hernández, y cada vez que hablo de Xavi Hernández, yo siempre le voy a estar eternamente agradecido por todo lo que hizo por el Barça. Porque hoy no podríamos entender un Barça de Hansi Flick sin Xavi Hernández. Que mucha gente lo que hace es, o lo hacía, es criticar o alabar de más a Hansi Flick, pero dándole un palito a Xavi Hernández. Y ahí es donde nos equivocamos. Aquí en el Barça somos de Frank Rijkaard, en el Barça somos de Pep Guardiola, en el Barça somos de Hansi Flick y somos también de Xavi Hernández. Hay que saber reconocer. Y por eso en su día, cuando Luis Enrique dijo la tontería esta de que estamos jugando contra el Eibar, me dolió muchísimo. Y por eso no entendí cuando Laporta salió y dio unas declaraciones que no tenían sentido. Porque Xavi Hernández se habrá equivocado en muchísimas cosas, pero hizo mucho más cosas bien de las que hizo mal. Porque aparte, bueno, hablé ya de Rafinha, de Jules Koundé y de todos estos. Pero hay que recordar que también le gana una liga al Real Madrid. Un Real Madrid que venía de ganar una Champions, ¿eh? Porque a Xabi Alonso gana una liga y ahora, bueno, le quieren hacer un altar. Que es lo mismo que ha ganado Xavi Hernández, ¿eh? Una liga contra una liga. ¿Cuál es la diferencia? Que Xavi Hernández se enfrenta no solamente a los árbitros y a la Liga Española y todo esto que conocemos, pero Xavi Hernández se enfrentaba a un Real Madrid campeón de Champions y campeón de Liga. En cambio, por el otro lado, Xabi Alonso se enfrentaba al peor Bayern Múnich de los últimos 10 o 15 años. Entonces, esas son las diferencias. Yo no sé y yo no digo que digan que Xavi Hernández es el mejor y que es mejor que Guardiola y es mejor que tal. No, yo solamente quiero darle su lugar. Yo solamente quiero decir que Xavi Hernández vino al Barça, ayudó muchísimo al club y si hoy conocemos del Barça Hansi Flick, es también en parte de Xavi Hernández, que para mí los dos tienen muchísimo mérito. Hansi Flick dándole un estilo único al Barça, haciéndolo del fuera del lugar, metiendo muchísimos goles, un fútbol muy ofensivo, dándole a Pedri todos los galones. Es que aquí se puede alabar a todos sin necesidad de criticar a nadie. Y Xavi Hernández también tiene su mérito por apostar por Pau Cubarsí, por apostar por Lamine Yamal, por llamar a Rafinha, por llamar a Jules Koundé para que se queden en el Barça o para que vengan al Barça. Entonces, en este Barça tenemos que acostumbrarnos o tenemos que estar conscientes que aquí cabemos todos, que no hay necesidad de estar matando a Xavi, que no hay necesidad de estar matando de repente a Flick. No, aquí en el Barça no hay que leer lo que dice la prensa de Madrid. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Porque la prensa de Madrid son los que empezaron primero con lo de es que Xavi Hernández cómo se queja, es que Xavi Hernández es un jardinero, es que Xavi Hernández qué tiene que hacer, es que y le pegaban y le pegaban y le pegaban. Y lo que pasa es que luego hay unos que se la acaban creyendo y hay algunos que de repente ven, ay, mira lo que dice el chiringuito de Florentino Pérez, que yo todavía no me cabe en la cabeza. ¿Cómo demonios hay culés que ven este tipo de programas? Que eso es lo que hay que romper, que no podemos seguir escuchando a la prensa de Madrid porque ellos saben perfectamente cómo manipular este tipo de cosas, porque ellos le tenían un pavor a Xavi Hernández, porque ellos saben perfectamente que a nivel conocimiento deportivo, a nivel conocimiento futbolístico, lo de Xavi Hernández es muy parecido a Pep Guardiola y yo lo voy a seguir defendiendo, porque, ojo, yo sé que Pep Guardiola lleva años en el Manchester City, 8, 9, 10 años, y yo sé que son situaciones totalmente diferentes, pero Pep Guardiola, cuando se le cayó Rodri, vean cómo está el Manchester City ahora. Xavi Hernández le quitaron el pivote defensivo y también sufrió. Y tampoco le fue tan bien como en la primera temporada. Y es verdad que a nivel futbolístico el Barça bajó un poco porque defensivamente éramos una coladera. Porque cualquiera nos pasaba por encima. Una vez que Xavi pudo recapitular y pudo meter a un pivote defensivo fue que el Barça empezó a crecer. Entonces, para mí, esas son las diferencias. Pero aquí no se trata de criticar, sí, se puede criticar de una manera constructiva. Como os dijo Xavi Hernández, oye, me equivoqué en esto. Y yo lo mismo lo digo igual. Xavi se equivocó en no poner a Marc Casado, que si a lo mejor lo hubiera puesto hubiera sido una historia totalmente diferente. Y se equivocó cuando reaccionaba de la manera que reaccionaba, no dándole tranquilidad a los futbolistas en la cancha. Ahí estoy de acuerdo que se equivocó. Pero hizo muchas cosas más buenas que malas. Y creo que si vamos a criticarlo, tiene que ser desde una crítica constructiva, no desde el ataque, no desde el... Yo de repente leía y decía, no, hay mucha gente que decía, no, es que qué diferencia el Barça de Hansi Flick con el de Xavi Hernández. O sea, ¿cuál es la maldita necesidad de estarlos comparando? ¿Cuál es la maldita necesidad de decir, el de Xavi Hernández era basura y ahora sí con Hansi Flick estoy disfrutando? Porque son diferentes etapas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más. Mucha gente en el último partido de la Champions League que le ganamos, acabamos de ganarle al Benfica, dicen, ven,
Xavi Hernández se equivocó. Y yo me pongo a pensar, y Xavi Hernández se equivocó haciendo el cambio cuando le expulsan a Ronald Araujo, sacando a Lamine Yamal. ¿De verdad se equivocó Xavi Hernández? Yo lo sigo defendiendo a día de hoy. Hizo el cambio correcto, porque tenía un niño, que era su primera temporada en el Barça, tenía un niño de 16 años, que lo ibas a hacer correr 10, 15, 12 kilómetros. No, por supuesto que no. E imagínate qué hubiera pasado si en ese partido Xavi Hernández saca a Robert Lewandowski y deja a Lamine Yamal. Y de repente Lamine Yamal, como tiene 16 años y su cuerpo no está para estar corriendo, para estar en ese tipo de desgastes, se acaba reventando. Y está 6 u 8 meses de baja. Entonces ahí sí, yo sería el primero que diría, Xavi se equivocó. ¿Cómo demonios vas a dejar a un niño de 16 años? Entonces, ya está. Los que quieran criticar a Xavi Hernández lo pueden seguir criticando. Yo solamente les digo, si eres un culé, si amas al Barça, hay que saber diferenciar entre la crítica constructiva y ya ahorita que ya se fue, ya diría, mejor quédense con lo positivo, quédense con lo bueno. Hablemos de cosas buenas de Xavi Hernández. Hablemos de Rafinha, hablemos de Jules Koundé, hablemos de esa liga que ganamos en el Barça, hablemos de esa Supercopa que ganamos, que veníamos de muchísimos años de no ganar, que veníamos de muchísimos años de sufrir contra el Real Madrid. Y llegó Xavi Hernández, metió un puñetazo en la mesa y dijo, estamos de regreso. Y bien, mal, te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Pero yo estoy 100% seguro que Xavi Hernández va a agarrar un muy buen proyecto. Me gustaría mucho que fuera en la Liga Española o inclusive, ¿por qué no? Un Ajax por ahí, creo que también podría funcionarle bastante. Y que poco a poco empiece a crecer otra vez su proyecto. Él ya vino y dejó y arriesgó absolutamente todo en el Barça. Él ya vino a lo mejor apresurando un poquito el tema de ser entrenador, pero porque le gana el culé. Porque gana el culé de Xavi Hernández, porque él en su cabeza quiere y ama tanto al Barça que dice, me da exactamente igual si en mi carrera tengo que apresurarme de más, me da exactamente igual si en mi carrera tengo que presionar de más. Yo prefiero ir ahorita al Barça y que de verdad ayudar de la manera en la que yo puedo. Creo que tengo los conocimientos suficientes para poder ayudar y por eso vino. Bueno, ahora ya que nos vino, nos ayudó y nos sacó adelante, lo que deseo de Xavi Hernández es que agarre a un Ajax, que agarre a un Sevilla, que agarre algún equipo de estos y que poco a poco vaya creciendo. Creo que, ahorita pensándolo bien, creo que lo que más le convendría sería a lo mejor un Ajax, un equipo que juegue Champions la próxima temporada, para que pueda ir creciendo, pueda tener un poco más de inversión. A lo mejor en Portugal también podría ser interesante que vaya a entrenar a un Porto, por ejemplo, a un Benfica que le acabamos de ganar. Entonces creo que cualquiera de esas opciones pinta bastante bien y que poco a poco vaya creciendo. Deportivamente va a crecer muchísimo, ya tiene la experiencia de la vida con lo que le dio el Barça, ya sabe perfectamente cómo se tiene que jugar un equipo. Entonces yo estoy 100% seguro que muy pronto le van a dar las llaves de un equipo, le van a dar el proyecto de un equipo y estoy 100% seguro que más pronto que tarde Xavi Hernández va a volver a ser entrenador del Barça. Que ojo que no pronto, porque yo soy de los que dice que Hansi Flick se tiene que quedar por lo menos 10 años en el Barça. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro que también es una auténtica locura. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.